Prepárate para descubrir el auténtico sabor de los tamales tolimenses. En este video te mostraré paso a paso cómo preparar esta receta típica colombiana ideal para compartir en familia. Sigue cada paso y descubre los secretos para hacer los mejores tamales tolimenses. Los ingredientes te los dejo escritos en la descripción. El maíz debes dejarlo en remojo desde el día anterior y te recomiendo comprar todos los ingredientes 2 días antes de la preparación. Y desde la noche anterior comenzamos lavando y dejando en remojo las arvejas amarillas. Ahora, en un mortero o licuadora vamos a procesar la pimienta. También puedes usar de la que ya viene molida. Y continuamos haciendo el adobo. Para esto vamos a utilizar la mitad de la cebolla larga, la troceamos y reservamos en la licuadora. Vamos a poner los dientes de ajo, los procesamos muy bien y le vamos agregando poco a poco la cebolla, licuando por pulsos. La idea es que no se triture demasiado, porque te puede quedar amargo, y esto se debe a los componentes azufrados que tiene la cebolla, que al ser procesados a gran velocidad rompe su estructura y libera más azufre, y por eso queda amargo. Y seguimos condimentando, le ponemos una cucharada de comino, una de trisalcina, una de sal y una de pimienta recién molida. Mezclamos muy bien y reservamos. Y continuamos arreglando el pollo. Este solamente lo vamos a cortar por la mitad y lo sumergimos en el adobo que ya habíamos preparado. Antes de poner las carnes te recomiendo probar el adobo de sal y de condimentos y los vas ajustando a tu gusto. Y seguimos haciendo lo mismo con todas las carnes. La idea es que queden bien adobadas por todos lados. Lo mismo haremos con el tocino. Cubrimos con papel film y guardamos en el refrigerador. Ahora las hojas las vamos a pasar por los fogones prendidos de la estufa. Esto se hace para darle flexibilidad a la hoja y que no se nos vaya a romper cuando estemos envolviendo. Cortamos un buen tamaño de la punta de la hoja y reservamos. En el siguiente corte simplemente lo vamos a separar del tallo. Es necesario que esté limpiando las hojas con un trapo muy limpio pero sin detergentes. Como vivo en un lugar en donde no consigo las hojas, me toca aprovechar todos los pedacitos que pueda. Estas logré conseguirlas en algunos patios vecinos porque me las vendieron o simplemente me las regalaron. Al día siguiente comenzamos cocinando los huevos. En una olla amplia ponemos a cocinar las carnes con la arveja y el agua. Rectificamos sal y dejamos cocinar 20 minutos. Y seguimos con la elaboración de la masita de maíz. Vamos a licuar el maíz por partes. Y a medida que vamos licuando, vamos colando. Y el ollejito que nos va quedando lo vamos volviendo a licuar hasta que ya no nos quede nada. Y la última parte del maíz la vamos a licuar con un poquito de cebolla y ajo. Lo mezclamos todo y lo reservamos. Como ya pasaron los 20 minutos, sacamos las carnes y las vamos a dejar enfriar para luego porcionarlas. La idea con esto es hacer un caldo de muy buen sabor y esto hará que el arroz quede mucho más rico. También le puedes agregar caldo de costilla y caldo de gallina. Apartamos 3 cucharones de este caldo sabroso. Tocamos las arvejas a ver si ya están blandas y si ya están blandas le podemos agregar el arroz. Mezclamos muy bien y le agregamos 2 buenas cucharadas de pimienta, una cucharada grande de trisalcina y le rectificamos también de nuevo la sal. Y lo bajamos cuando no ha secado totalmente. Y nos vamos con el guiso más importante de estos tamales. Agarramos toda la empella o la grasa de cerdo y la cortamos y la vamos a poner a derretir. Cuando ya están los chicharroncitos doraditos sacamos una parte. Y cortamos finamente la otra mitad de la cebolla larga. Y cortamos toda la cebolla cabezona en medialunas. Y se lo agregamos a la grasita ya derretida. Hacemos un sofrito, le ponemos un poco de ajo y mezclamos muy bien. Condimentamos con trisalcina, comino y sal. Y como te das cuenta no lleva una gota de aceite. Continuamos cortando todas las carnes comenzando por el tocino. Continuando con la carne de cerdo. Recuerda que las porciones deben ser generosas. También puedes utilizar costillita. Como el trozo de carne que voy a cortar está muy grande, lo que hago es dividirlo en 4 y de cada parte voy sacando las porciones que necesito. Ahora vamos a porcionar el pollo. La idea es que sea un pollo grande, entonces de cada pierna pernil se deben sacar 5 porciones. Ahora separamos las alas de la pechuga, dejando un poquito de carne en el alita para que no vaya a quedar tan huesudita. Y como entre gustos no hay disgustos, a mí personalmente me encanta que me salga la alita en el tamal porque sabe muy rico. Es de las presas que más sabor tienen.
Ahora para porcionar la pechuga simplemente la vamos a cortar por la mitad. Y de cada suprema con hueso y todo vamos a sacar 5 porciones. Cuando ya tenemos todas las carnes cortadas, las sazonamos con el adobo que habíamos reservado inicialmente. No te preocupes porque las carnes queden crudas, la intención es que ellas se cocinen dentro de la hoja. Te recomiendo toda la preparación dejarla con un punto de sal arriba de lo normal. Ahora vamos a dejar la masa de maíz lista. Le sacamos el agua que está en la superficie y llevamos esta masita a una sartén. Le agregamos el caldo de cocción de las carnes que habíamos guardado inicialmente, sacamos un poquito del guiso de la cebolla con el cerdo y lo adobamos muy bien. Se lo añadimos a la preparación y mezclamos. No te olvides de ponerle un poquito de pimienta y si lo ves muy pálido le puedes poner un poquito más de color. Cocinas a fuego medio por 10 minutos y reservas. Esta es una de mis partes favoritas porque aquí es cuando ya veo todo lo que tengo preparado para la elaboración de los tamales. Siempre es que es una mise en place un poco larga, un poco tediosa, pero la verdad lo vale el resultado. Por este lado tenemos el guiso, la masita que es muy importante y le da un sabor muy rico a los tamales. Les recuerdo que esta receta es una receta sacada de los campesinos del Tolima. En esta página respiramos amor por la comida. Y empezamos a armar los tamales. Yo lo que hago es agarrar un bowl pequeño, una tacita pequeña y ahí voy acomodando todas las carnes. También le pongo el huevo, la papa y las rodajas de zanahoria. Y encima le pongo un poco de arroz, no mucho porque si no queda demasiado grande. Acomodamos muy bien las hojas poniendo una grande, luego otra sobrepuesta y una pequeña. Sobre la pequeña vamos a poner un poco de masa y sobre la masa volteamos el contenido del bowl. La forma más común de armarlos es poniendo la capa de masita, luego le ponen el arroz y sobre el arroz le ponen las carnes y los demás vegetales con el huevito, rematando al final con el guiso de cebolla. Para amarrarlo de la forma tradicional, sujetamos un extremo y vamos llevando el otro extremo y los juntamos. Luego los amarramos con una cabuya o fique. Cuando se tiene poca hoja es muy común que se rompa, así que esos vas a dejarlos a un lado. Y seguimos armando más tamales. Como esta preparación es un poquito tediosa, yo siempre hago más de 30. Y con este tamal se presenta un problema que yo te quería mostrar para que te des cuenta cómo se puede arreglar. Es muy fácil. Como quedó grande y la hoja es poca, tiende a romperse por todos lados, se abría por un lado, se abría por el otro. Yo intenté ponerle otra hoja más grande, pero seguía abriéndose. Y con este tamal ya estaba un poco estresada, pero bueno, al mal tiempo, buena cara y me tocó ver la forma de solucionarlo. Y en realidad cuando se tiene poca hoja es algo que suele pasar mucho y cuando uno quiere hacer el tamal más grande, pues imagínense. Y para no desperdiciar hoja y trabajo decidí envolverlo en papel film, la vieja confiable. Con este súper truco no vas a tener dificultad a la hora de amarrar los tamales. Solo ten en cuenta que no te deben quedar espacios sin amarrar. Recuerda que ellos van sumergidos en agua y no hay nada más horrible que un tamal que se le meta al agua. Entonces debes asegurarte que vaya muy bien apretadito y amarrado. Le puedes hacer las capas que quieras, las que sean necesarias.
es otra forma de amarrarlos que es un poco más fácil y es ideal para utilizar con poquita hoja. Simplemente juntas los extremos en el centro, los doblas un poco, te ayudas con el papel film y luego doblas los extremos libres. Así te queda de forma cuadrada. Recuerda, a medida que vas envolviendo tienes que ir apretando. Haces las envolturas que sean necesarias en papel film. Y por último, amarras. Y aquí vemos cómo nos está quedando la producción y yo me estaba cantando un diomedazo. ¿Qué tal el cóndor herido para hacer este trabajito, ah? ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar música mientras cocinan? Y nos vamos con la parte final. Todas las venas que nos quedaron de las hojas se las vamos a poner en el fondo a la olla. Y empezamos a acomodar todos los tamales. Yo puse abajo los que tenían más papel film, los que se veían más resistentes. Los tamales de moño tienes que ponerlos con el moño hacia abajo. Por último, los cubres con agua y tapas con otra parte de las venas y hojas que quedaron. Y los dejas hervir por 6 horas. Óyelo bien, 6 horas, nada de 2 horas o 3 horas. Son 6 horas para que el tamal te quede con ese sabor espectacular. Este es el secreto más importante, la cocción. Cuando estamos lejos de nuestra tierra extrañamos mucho nuestra comida, así que sabiendo cocinar nuestros platos típicos podemos llevar un poquito de esa tierra en nuestros corazones y en nuestras mesas. Yo como buena tolimense no puedo vivir sin los tamales, así que intento que la receta que preparo siempre sea la mejor. Recuerda seguirme, dar like y compartir, porque en Sabe a Pecado cocinar con Angie es fácil. Gracias a todos por su apoyo. Un abrazo.